corazón a traerles un tema que le he intitulado La ceguera espiritual. De eso voy a estar hablando en esta tarde. Yo creo que este tema, esta palabra va a ser de bendición y edificación a su vida. Y es un tema muy importante y voy a explicar el concepto que tiene o por qué, ¿verdad?, el título La ceguera espiritual. Sí tiene un concepto pues profundo y significativo en la Biblia. Este tema está muy entrelazado con otros temas de lo que es la guerra espiritual, el pecado y la redención. Y explico lo que me refiero cuando digo la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es la incapacidad de los individuos para percibir verdades espirituales, entender la voluntad de Dios. Es la incapacidad de entender la voluntad de Dios o reconocer la presencia y la obra de Dios en sus vidas. Y esta condición se atribuye a la influencia del pecado, la obra de Satanás y la dureza del corazón humano. Una de las referencias pues más explícitas sobre la ceguera espiritual se encuentra en nuestro texto de esta tarde. Vayan conmigo a 2 Corintios 4:4. Dice así la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pues vamos a considerar algunas citas bíblicas sobre la ceguera espiritual. Y a medida que vamos avanzando en nuestra enseñanza de hoy, vamos a regresar a nuestro texto para explicar lo que nos está diciendo. Vamos a mirar lo que dijo Jesús en algunas ocasiones acerca de lo que es la ceguera espiritual. Porque Jesús en algunas ocasiones le habló a los escribas y a los fariseos acerca de este asunto. Ahí en Mateo 15:14, mira lo que Jesús dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pues aquí dentro del contexto, si lo lee el pasaje, Jesús le estaba hablando a los escribas y a los fariseos sobre sus tradiciones, como sus tradiciones invalidaban el mandamiento de Dios. Pero la razón por qué él les dijo son ciegos, guías de ciegos, era porque no entendían. Y esto es clave, esto es clave. El no entender se está refiriendo de una ceguera espiritual. Por eso en los siguientes versos afirma esta verdad. Ahí el versículo 15 de lo que acabamos de leer, capítulo 15 de Mateo, aquí dice, respondió Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Porque también Pedro no pudo entender lo que se estaba refiriendo Jesús con esta parábola que le estaba diciendo. Y no voy a entrar en la parábola porque el punto es que Pedro también no entendía y es por eso que Jesús le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. O sea, diciéndole a Pedro: ¿tú también eres ciego? ¿Estás ciego también de esto? O sea, ¿no entiendes?
Y en Juan capítulo 9, versículo 39, del 39 al 41, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos entendieron que le estaba tirando ahí a ellos. ¿Nos estás llamando ciegos? Jesús les respondió, mira cómo les respondió. Si fuerais ciegos, no tendráis pecado. O sea, si ustedes admitieran que no ven, no entienden, entonces son inocentes de eso. Pero porque dicen que ven, mas ahora porque dice, vemos, vuestro pecado permanece. Porque piensan que ven, piensan que entienden, pero no entienden. Entonces siguen en el pecado. Y pues este relato aquí destaca un aspecto crítico de la ceguera espiritual. En ocasiones, esta ceguera espiritual va acompañada de orgullo y autoengaño. Y aquellos que son espiritualmente ciegos pueden creer que tienen la respuesta, así como estos escribas y fariseos. Y pensar que están espiritualmente avanzados y iluminados, pero no pueden ver su verdadera condición. Y ahí está el punto. Porque pueden creer que conocen, pero no entienden su condición. Su condición. Y ahí está la ceguera. Pues este versículo o este pasaje es un recordatorio sobrio para nosotros de la importancia de la humildad y la verdad de Dios. Porque cuando se nos habla la verdad, tenemos que tener la humildad para recibirlo. Pero alguien que es orgulloso y autoengañado ya piensa que lo sabe y no lo va a recibir porque no reconoce su condición. Y ahí viene la ceguera espiritual. Y tú sabes que también acerca de este tema, particularmente habla el Viejo Testamento acerca de la ceguera espiritual. Está, sí, escrito en Isaías, capítulo 6, del 9 al 10. Esta es la versión Dios habla hoy. Lo dice así. Y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápales los oídos y cúbreles los ojos para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Entonces, en ocasiones también decían los profetas, los que hacen ídolos son como sus ídolos, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿verdad? Entonces esta referencia está en el Viejo y en el Nuevo Testamento, de una ceguera no literal, pero una ceguera espiritual, a donde no hay entendimiento, a donde no hay reconocimiento de la condición de uno, causado por el pecado, Satanás, el autoengaño. Mira, vamos a nuestro texto. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Entonces, este verso habla sobre aquellos que no creen en Dios y como su entendimiento ha sido cegado por el Dios de este mundo para que no puedan ver la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Si te lo puedo decir de esta otra forma, Jesucristo es la llave que abre la puerta al entendimiento espiritual. Y podemos ver ahora lo que no mirábamos antes. Pero solamente es Jesús que abre, ¿sí?, ese candado, esa puerta. No hay otra llave, no hay otro camino. Solamente Jesucristo. Y es a través de Él que viene a morar el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí quiero que notemos en nuestro texto que dice este término que les llama incrédulos. Este versículo y esta palabra pues se está refiriendo a aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y no creen en el verdadero Dios, porque rechazan a Jesús. Sabemos que Jesús murió por todos nosotros, incluso también por aquellos que no creen en Él. Entonces aquí para nosotros nos ayuda a entender que el objetivo de nosotros es de compartir el Evangelio, el amor de Dios a todas las personas y ofrecerles, sí, la salvación a través de Jesucristo, aunque lo rechacen, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo antes también rechazaba el Evangelio, hasta que un día acepté a Cristo y aquí estamos, por la gracia de Dios. Entonces nuestro deber es seguir compartiendo, aunque ahora pueda ser incrédulo, porque el día de mañana quizás Dios, ¿verdad?, lo toque su corazón y sí, la fe viene por el oír. Pueda ser iluminado y pueda reconocer su condición y arrepentirse. Y pues este versículo nos recuerda a nosotros como cristianos que debemos que seguir compartiendo el Evangelio, aunque no crean ahorita. Amén. Y dice el versículo o nuestro texto, al principio, mira cómo dice nuestro texto, en los cuales el Dios de este mundo. Una pregunta, ¿quién es el Dios de este siglo? Que menciona nuestro texto, ¿sí? Satanás, se refiere a Satanás, que tiene el poder para engañar a las personas y hacerles creer cosas que no son verdaderas. Satanás se empeña a hacer todo lo posible para que las personas no se acerquen a Dios y no acepten su amor y su salvación. Y nos dice nuestro texto, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, lo que sucede es que rechazan a Cristo. Y como rechazan a Cristo, no van a entender ahora las cosas de Dios. No van a entender lo espiritual. Porque Jesús es la llave que abre el entendimiento. Y si son incrédulos, pues ya rechazaron a Cristo. Entonces no están ciegos entonces. Porque se necesita a Cristo para comenzar a ver lo espiritual y lo que nos dice la Biblia. Por eso aquellos que rechazan a Cristo y quieren entender o comprender la Biblia, si no te fijas, se convierten en sectas. Porque la llave principal es Jesús. Y Cristo es el centro del Evangelio. Sin Cristo no hay buenas noticias. Sin Cristo no hay salvación. Y Él es el que
comienza a abrir nuestro entendimiento a las cosas espirituales, a poder entender lo que Dios quiso decir en su palabra. Porque la palabra, ¿verdad? Por eso muchos toman cosas literal cuando se refiere a cosas espiritual, se desvían de la verdad porque no tienen a Cristo como el centro, ¿sí? Entonces se les ciega el entendimiento a los incrédulos porque no han creído en el Hijo unigénito de Dios. Y pues esto significa, cuando rechazan a Cristo, esto significa que no pueden entender la verdad de la palabra de Dios. Porque están viviendo en la oscuridad y tienen una percepción errada de la realidad, ¿sabía? Tienen una percepción errada de la realidad. Tú sabes que mientras estudias la palabra se te va aclarando la realidad de la vida. Pero se me hace a mí ahora, ¿verdad? Pues se me hace difícil ahora no verlo en esta luz del Evangelio, estas realidades, porque antes, bueno, me pongo a pensar, bueno, sí pensaba antes muy diferente cuando estaba sin Cristo, ¿no? Miraba yo la vida muy diferente a los placeres, al dinero, a lo más darle gusto al gusto, pero tenía una percepción de la vida errada porque mi entendimiento no podía comprender que la vida es corta y un día vamos a morir. Esta realidad se les escapa a mucha gente que está ciega. Ignoramos nuestra condición, que somos mortales y que tarde o temprano pasaremos a la eternidad y ya no hay regreso, por decir. Solamente en Cristo. Entonces vendremos a reinar con Él si vivimos para Él. Pero la percepción de la vida es muy errada, porque la percepción de algunos es, pues yo vivo para hacer dinero o vivo para lo material. Y la Biblia nos vuelve a recordar que la vida no consiste en lo material, no consiste en las cosas de este mundo. Y pues, si no entendemos eso, no comprendemos la verdad y la realidad de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, pues gracias a Dios, a Cristo, por Cristo, ¿no? Podemos entender la verdad de la palabra de Dios. Dios nos llama a creer en Él y caminar en la luz para que podamos entender su verdad. Debemos que andar en la luz como Él es luz. Después voy a regresar al final de la enseñanza a nuestro texto para cubrir la última parte, pero quiero expandir y elaborar un poco más sobre este concepto de la ceguera espiritual. Y hay una historia que encierra ricas aplicaciones espirituales para nuestra edificación. Y es de un ciego que es bien conocido, ¿sí? Y de allí, de esta historia, de este ciego, voy a extraer lo espiritual para nosotros. Un ciego llamado Bartimeo. La historia de Bartimeo se encuentra en los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos, si no entiende lo que es la palabra sinóptica, pues viene siendo que hay un conjunto de acuerdo que ven las cosas muy similar y son Mateo, Lucas y Marcos. Es decir, pues describen la vida y las enseñanzas de Cristo de la misma manera. Los sinópticos nos relatan muchos de los milagros, parábolas y las enseñanzas, pero Juan, el evangelio de Juan, escogió muy pocos milagros, solo 7, a lo que está registrado y son los datos del evangelio de Juan, unas cuantas enseñanzas y ni una parábola.
y se concentró Juan, el Evangelio de Juan, más en la persona de Jesús como el Hijo de Dios, completamente Dios y completamente hombre. Ahora, yo lo más le digo eso para que entienda la diferencia, pero vamos a la historia de un ciego llamado Bartimeo, que se registran en estos 3 evangelios. Vayan conmigo allí a Lucas, capítulo 18, versículo 35. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Qué interesante aquí, porque mira, si hay algo que destaca los evangelios sinópticos y habla más acerca de toda otra enfermedad, es la ceguera. Ahora, obviamente, de ciegos, pero no tanto en lo que es la ceguera espiritual, sino que en aquellos que estaban ciegos, literalmente. Y pues aquí esta historia es interesante porque de aquí vamos a extraer unos principios para nuestra vida. Y yo quiero hablarles en esta tarde de este ciego llamado Bartimeo. Ya sé que muchos conocen la historia de este ciego, pero siempre hay algo que aprender. Y cada pasaje de la Biblia pues contiene mucha enseñanza. Ahora vamos al otro evangelio de Marcos que también menciona a Bartimeo aquí en el capítulo 10, versículo 46. Aquí comienza nuestra historia y dice: entonces vinieron a Jericó, y a salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo? Entonces, aquí Bartimeo el ciego. Aquí vemos la condición que era ciego, lo obvio, porque así lo dice. Ahora, no menciona aquí si así nació con esta condición, porque si así fuera, creo que lo hubieran mencionado como aquel hecho que fue mencionado en el Evangelio de Juan, de aquel que nació ciego. ¿Se recuerdan ese pasaje? Cuando los discípulos le dijeron, le preguntaron los discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Y pues en esta ocasión, pues aquí vemos que sí fue más explícito y dijo que este sí nació así. Pero aquí Bartimeo, no sé, él lo más está ciego. Entonces, el caso de Bartimeo, muy probable su ceguera era debido quizás a una lesión, una enfermedad, una condición congénita. Aquí entre nosotros quizás no, pudiera decir, aquí entre nosotros quizás no hay uno aquí literalmente ciego, pero quizás hay algunos, ¿verdad?, que sufren de una ceguera espiritual. Quizás no aquí, pero quizás aquellos que nos ven por estos medios de comunicación o las redes sociales. Y explico. En esta historia nos va a ayudar a entender y comprender algunos asuntos espirituales muy importantes. Porque sí, la Biblia ya vemos que sí habla acerca de la ceguera espiritual y nuestro texto nos dice muy claro que el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento. Y pues mucha de esta enseñanza se va a tratar de este punto. Ahora, vamos a estar viendo algunas cosas de Bartimeo. La realidad, hermanos, la realidad es que todos aquí, antes de venir a Jesús, estábamos ciegos, ¿sí o no? No conocíamos ni entendíamos la existencia de Dios, o teníamos algunas nociones o nuestros propios conceptos. Y sabemos que el no entender es estar ciego. Pero quiero hablar otro aspecto de esta ceguera espiritual.
La razón principal por qué existe la ceguera espiritual es por el pecado. Por el pecado. ¿Sí? Y nosotros nacimos en pecado, nacimos ciegos por el pecado, y es el pecado la causa de nuestra ceguera espiritual. ¿Sí? Ahora podemos estar aún sufriendo de ciertas cosas, sufriendo de cierta ceguera espiritual. Explico. ¿Cuántos aquí manejan? Ustedes saben que cuando van por la carretera, están en su, ¿verdad? En su lane, en su margen, y usted va a salir, usted tiene que ver a su lado antes de pasarse de una línea a la otra, ¿sí o no? ¿Ok? Porque ¿qué tal si alguien está ahí a su lado, lo va a chocar y va a ser su culpa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Pues ve por el retrovisor y lo que sucede, si lo más usted ve el retrovisor, usted puede pensar que nadie está ahí porque no ve a nadie, ve el espejo y tú dices, estoy bien. Y resulta que cuando se hace al lado te pitan. ¿Por qué? Porque hay un punto ciego. ¿Y sabe lo que yo he hecho ya, pues de tantos años de manejar? Ya no me dejo llevar por el espejo. Yo doy la vuelta. Literalmente tengo que voltear y ver, fijarme bien. Porque cuántas veces no nos ha pasado eso. Lo más se fija uno por el retrovisor y resulta que sí estaba y no se pudo ver. ¿Por qué? No se pudo ver porque hay un punto ciego, un blind spot. Porque en ese momento tu espejo no alcanzó a ver más allá de lo que era la realidad. Era una corta vista. Y a veces tenemos una corta vista que no nos deja ver más allá de lo que es la realidad. Y sabe, tenemos que fijarnos bien. ¿A dónde vamos? ¿Qué está sucediendo con mi vida? Se me está acabando. No vamos a vivir aquí para siempre. Vamos un día a tener que darle cuentas a un Dios verdadero que conoce todo de nosotros. Yo no sé de usted, pero eso a mí me hace temblar. Porque ¿a quién le va a mentir a Dios? ¿Y quién va a decirle algo en contra? Ya cuando estemos en su presencia ya va a ser demasiado tarde para todo. Entonces es tiempo de reflexionar y ver bien las cosas antes que venga ese día. Mira, mira cómo aquí el apóstol Juan se expresa acerca del pecado que nos ciega. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Juan, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿En qué está? O sea, está en oscuridad y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, sabemos que hay muchas cosas que nos pueden cegar. El enojo nos puede cegar. La envidia, los celos nos puede cegar. Una persona que es envidiosa y celosa no va a reconocer su condición, nomás va a justificar que, ¿verdad? Una persona terca o necia también no va a reconocer su condición. Entonces hay una ceguera espiritual. Y es difícil ver nuestra condición sin que el Espíritu Santo nos redarguya. Porque si no hay humildad, también no vamos a recibir el consejo de alguien. Rechazamos los consejos porque otra cosa que hace la ceguera espiritual es que te hace pensar que tú ya lo sabes y que tú estás bien. Entonces tiene que haber esa cierta humildad para reconocer o reflexionar, Señor, si estoy mal, muéstrame.
De perdida no hay esa iniciativa de nuestra parte. Muéstrame, enséñame, y Dios te va a ir mostrando. ¿Verdad? Que dijo la autora Helen Keller, que era ciega. No hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Tú no puedes hacer a la gente ver algo que no quieren. Quizás todos los demás pueden ver eso, pero ellos no. Y ahí está la ceguera, pues. Y pues vemos que el pecado del odio, en este versículo que acabo de mencionar, el pecado del odio de aborrecer a su hermano, no lo deja ver. ¿Cómo tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano? Estás ciego. En otras palabras, ¿no? Porque si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, ¿cómo está eso? Si no has visto a Dios, ¿quién ha visto a Dios? Levante su mano. Pero nos vemos tú y yo. Y si entre nosotros pues nos odiamos, pues usted sabe que el odio ciega, ¿verdad que sí? Claro que sí. La gente hoy en día que son muy odiosas, no ven, no ven, no ven el bien de nadie, ven lo más el mal. Y pues el pecado hace eso, también el enojo y también pues el pecado en general, vamos a ver ahorita. El pecado no tiene que ser odio, no tiene que ser enojo. Vamos a elaborar un poco más acerca de eso porque sí quiero ayudar en este asunto. Yo sé que estamos con la historia de Bartimeo y vamos a regresar a lo más aguánteme, pero quiero extraer aquí unas cosas importantes de esto porque es necesario que entendamos esto. Mira, el pecado nos ciega. Sí, antes pues de regresar a Bartimeo, hay otro personaje en la Biblia que desde niño se nos ha contado en la escuela dominical de un personaje llamado Sansón. ¿Se recuerdan la historia de Sansón? Voy a parafrasear y resumir aquí y lo más también tocar unos puntos rápidos. Pues este hombre era reconocido por su tremenda fuerza sobrenatural. No nació ciego, sin embargo, le sacaron los ojos porque por el pecado y no podía ver después. ¿Se recuerdan la historia? Nadie le podía hacer frente a Sansón. A todos los filisteos, ¿verdad? Caían delante de él. No podía, ninguno de los enemigos de Dios podía hacerle frente a Sansón. Sin embargo, fue a caer en las manos de una mujer llamada Dalila. De tantos soldados, hombres fuertes de guerra, una flaquita mujer que se llamaba Dalila, imagínense. Qué tremendo, ¿no? Pero eso es lo que sucedió. Jueces 16, del 4 al 5 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Pues ahorita te hacemos ricos, pero esa es tu tarea. ¿Okay? Tú tienes que saber a dónde está su fuerza y cómo podemos vencerlo, dominarlo, porque hasta aquí hemos fallado, hemos fracasado. Entonces, sabemos que lo enamoró esta mujer. Y después sabemos la historia que le declaró su secreto, ¿no? Alguien le dijo, no, le hubieran cambiado su nombre de Sansón a Sonsón, que es Sonson. ¿Cómo se no? Pero es que cuando uno se enamora, se le olvida de todo, parece, ¿no? Y pues eso es lo que sucedió con Sansón, ¿verdad? Ahí en el versículo 16 del capítulo 16 de Jueces, y dice, y aconteció que
presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, o sea, lo estaba afligiendo. Su alma fue reducida a angustia mortal. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, y si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y mi debilidad, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid hasta esta vez, porque ya había en otras ocasiones venido, pero ahora sí, ya sé el secreto de Sansón. ¿Qué cosa, no? Le entregó el corazón a esta mujer extraña y vemos la traición de ella. Y pues aquí los principales de los filisteos vinieron a ella trayéndola a su mano: aquí está tu dinero, bien hecho, ¿no? Y enseguida pues ya saben lo que sucedió. Nomás estoy repasando esto rápido. Dice el versículo 20: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Va a ser como las otras veces, porque ya en otras ocasiones lo había engañado también esta mujer, y no decirle, ¿verdad?, tonto, piensa que iba a ser igual y no era igual. Versículo 21: mas los filisteos, dice aquí, le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bueno, aquí hay algunas cosas, aplicaciones espiritual para nosotros. Es lo que hace el pecado. ¿Sabes lo que hace el pecado? Te saca los ojos para que no puedas ver ni entender la necesidad de Dios, la necesidad de la salvación. El pecado esclaviza, así como lo puso a Sansón en cadenas. Y comenzó a dar vueltas, lo pusieron a dar vueltas en la prisión, dice, en un molino. Lo que hace el pecado, te hace dar vueltas. No estás avanzando, sino nomás dando vueltas en la vida. Sin rumbo, sin dirección, sin Dios. Y así muchos cristianos o creyentes se encuentran hoy jugando con Dalila. ¿Saben quién es Dalila? Pregunta: ¿saben quién es Dalila? Es el pecado secreto con que uno juega. Ese es el pecado secreto que uno coquetea con ese secreto, con esa Dalila, ese pecado, ese vicio que sigue uno practicando. Y pensamos que no es serio, pero es necesario despertar de este sueño mortal que lleva al hombre a la condenación eterna, porque está jugando con Dalila y no toma a Dalila en serio. Pero ella te quiere sacar los ojos, te quiere esclavizar y que des vuelta en la vida, estés dando vueltas sin rumbo ni dirección. Por eso podemos ver a aquellos creyentes que siguen jugando con Dalila, y ya Dalila pues los traicionó y ya no están aquí. Y ya no pueden ver ni entender, porque también el pecado les ha sacado los ojos. El pecado los ha esclavizado, y lo único que están haciendo allá afuera es dando vuelta, esperando la muerte, porque ya no tienen ni rumbo ni dirección. Es triste, pero es unas verdades que encierra esta historia, que para nosotros nos sirve para comprender estas verdades. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo quieres que te pague, Dalila? ¿Quieres jugar con ella? Es atractiva. El pecado es atractivo,
pero es también adictivo y destructivo. Recuerda, quizás ahorita se te hace atractivo, pero el día de mañana será tu esclavitud y tu ceguera. Efesios 4:17, esta es la versión Dios habla hoy, dice: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Aquí Pablo hablándonos a nosotros, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios, dice esta versión. Dios habla hoy. Y dice el versículo 18, y tienen oscurecidos, o tienen oscuro el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Entonces, hermanos, no podemos vivir como los paganos, es lo que nos está diciendo. Aquellos que viven en una forma equivocada, con otro criterio, ¿sí? Que piensan que todo está bien, que nada te pasa. Y tienen lo que es el entendimiento oscurecido en tinieblas. Y dice, porque son ignorantes a causa porque son insensibles a la seriedad de este asunto. Tú sabes que, pues, cuando no tomas algunas cosas en serio, eres insensible a eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos aquí toman su trabajo en serio? Amén, amén, si no, no vas a estar empleado, ¿no? Entonces, tomamos ciertas cosas, porque vemos la importancia. Pero cuando no le damos la importancia, entonces somos insensibles a eso, porque deberíamos tomar ciertas cosas importantes. ¿Cómo qué, pastor? Como leer la Biblia, como orar, como venir a la iglesia, como servir a Dios, como serle fiel a Dios. Y muchas cosas por el estilo, hermanos, que debemos que tomar en serio. Pero a veces somos insensibles a eso y tenemos otro criterio y no entendemos bien qué tan serio es el asunto, porque a todos nos espera la eternidad. La pregunta no es cuándo, la pregunta no es si voy a ver a Dios, la pregunta es cuándo lo vas a ver, que nadie sabe. Porque hoy estamos y mañana solamente Dios, pero vivimos como que si tenemos una garantía. La Biblia no nos da una garantía del día de mañana. Incluso nos dice que la vida es como un vapor, que hoy estamos y mañana no. Es para hacernos reflexionar. Hoy es el día de salvación. Y si hoy escuchares la voz de Jehová, no endurezcáis vuestro corazón. Y tenemos que entonces considerar esto. Regresando a nuestra historia de Bartimeo, Marcos 10, versículo 46, entonces vinieron a Jericó y a salir de Jericó sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vamos a considerar aquí algunas cosas porque la Biblia aquí destaca a este hombre y le llama por su nombre. Y cuando siempre destaca la Biblia a un personaje por su nombre es porque le da importancia. Porque no a todos personajes eran mencionados por su nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la mujer samaritana? ¿Verdad que no menciona su nombre? O la mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? Lo más le llama por lo que tenía, su condición. O el hombre con la mano seca. Pero aquí menciona el nombre de este ciego y el nombre de su padre. Dice el verso, se llamaba Bartimeo y era hijo de Timeo. Entonces, por algo quiere que sepas bien quién era este. ¿Sí? Y dice el versículo, estaba sentado junto al camino mendigando, o sea, pidiendo limosna. Y él había aprendido a sobrevivir en la condición en cual él estaba, porque él no podía tener un trabajo regular, porque por su condición. Y pues sabes que aprendemos a vivir
en nuestra condición. Y muchos aquí pues han aprendido a vivir con cierta ceguera espiritual. Aprenden a vivir en cierto pecado que los esclaviza. Aprenden a vivir con esa disfunción que no es normal y es en contra de la voluntad de Dios. Una disfunción es una alteración o un problema que afecta lo que es el normal funcionamiento de algo. En un sentido más amplio, una disfunción es lo opuesto a lo que es funcional. Tan sencillo así. Mira, cuando hay una deficiencia es como la ceguera, que hay una deficiencia de vista. Total, siempre uno busca la forma de sobrevivir y es lo que estaba haciendo aquí Bartimeo. Él se había acostumbrado a pedirle a la gente, así como aquellos que pues a veces se acercan, no tienes algo, ¿no? Tú dices, bueno, que algo le pasó o algo está en una condición que no puede tener un trabajo normal o algo, ¿no? Y pues él se acostumbró a pedir. Y cuando hay una disfunción en nuestra propia vida, siempre pues uno hace lo mejor para sobrevivir y sobrellevar esa disfunción. Por ejemplo, con un carro viejo, tú sabes, no todos aquí pues, yo lo digo por mí, tenemos carros del año. Pero hemos aprendido, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? Si le falla un poco el arranque, pues sabemos que le tenemos que dar 2, 3 veces. O, ¿verdad? Podemos a sobrellevar que quizás le faltan las balatas del carro. Y aprendemos pues a vivir con ciertas cosas, ¿no? Uno puede aprender a vivir con ciertas disfunciones o discapacidades y pues uno se acopla, uno se ajusta. Pero hay otras disfunciones que no son tan fáciles de llevar, son disfunciones del carácter de uno. ¿Sí? Porque, bueno, uno puede vivir con alguien que pues quizás no es tan amable, ¿verdad? Y tiene que uno aprender, pues saluda a la gente, ¿verdad? Yo no sé. Y pues gracias a Dios por nuestras esposas que nos ayudan en estas áreas de detalles, ¿no? ¿Verdad, varones? No me dejen así, lo más así, como, no, pastor, yo soy muy amable. Pero, pues gracias a Dios por ellas, ¿no? Que se fijan en estos detalles. Pero no es tan fácil, ¿verdad? Vivir con alguien que tiene una disfunción de su carácter, como siempre estar enojado o con un mal genio. Es una deficiencia difícil de sobrellevar. Porque vivir con alguien así, pues ya es un reto para el cónyuge, para la esposa. Porque a veces no tiene que ser el esposo, puede ser la esposa también. ¿Sí? La Biblia dice, es mejor vivir en el techo con una mujer iracunda. Porque lo dice Proverbios por algo, ¿no? Entonces esto puede ser de las dos, no más al varón, ¿verdad? Puede ser como la gotera. Eso cansa también, ¿verdad? Entonces, hay ciertas disfunciones que son difíciles de sobrellevar. La disfunción del carácter de uno, ¿sí? La impaciencia o el temor de ellos. Porque también, ¿verdad? El temor de esa persona te afecta a ti, porque esa persona, el temor lo va a paralizar de hacer muchas cosas y ahora te va también a impedir a ti. Por ejemplo, si esa mujer le tiene miedo a manejar, entonces la vas a tener que llevar a donde ella necesita siempre, porque no tiene temor a la carretera.
¿Y qué tal si el varón tiene temor al trabajo? Le saca el trabajo. Dime tú, ¿no se va a presentar eso un problema? Por eso tienes que tener cuidado con quien te casas, ¿no? Antes. Sí, pero era bien trabajador al principio. Pues ahora vas a tener que orar, ponerte a orar y clamar a Dios, ¿sí? Para que Dios lo deje ver su condición. Ajá, porque sí, debe que ser el proveedor. Ahora, pudiéramos hablar mucho acerca de esto, pero sigamos en la historia de Bartimeo. Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, dice, y, y pues estaban mendigando, ¿no? Y, y estaba sentado junto al camino, ya lo vimos, y pues la ceguera espiritual en el aspecto de el hombre es la naturaleza humana caída, la que ha causado a muchas personas que se encuentren completamente incapacitadas para poder comprender las verdades espirituales. Ellos no pueden entender la salvación a través de este sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Mira lo que Dios le dice a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje para ellos. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en oro, para que seas rico, y tus vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio, para que puedas ver, para que veas. Ellos no miraban, que ellos pensaban que estoy rico materialmente, yo no necesito nada, yo tengo dinero, tengo mi casa, tengo carros, yo tengo mis cosas. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas en verdad rico y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aquí es a donde estás ciego. Aquí es a donde estás ciego. Y dice, y no se descubra la vergüenza de tu. Tienes que ungir tus ojos con colirio. Ustedes saben que pues el colirio es usado para quitar aquellas cosas que nos estorban. Yo no sé, antes cuando se me metía una basura o algo, había unas gotas de colirio que me ponía para poder, ¿verdad?, quitar esa basura o cualquier cosa del ojo, porque una basurita o una pestaña, tú sabes cómo afecta el ojo, no puedes ver nada y te sientes muy incómodo y pues te quita la vista, pero ¿verdad? Un enjuague de colirio se usaba antes, ahora pues ¿qué es esas gotas, ¿cómo se llama? Bueno, hay tantas, ¿no? Pero el colirio se usaba antes, ya no lo veo como antes, pero era un enjuague a donde ponías el ojo y era como un vasito que te enjuagaba el ojo y te quitaba cualquier basura que estaba, ¿verdad?, impidiendo tu vista. Y esto es lo que está diciendo aquí sobre que te unges con colirio. ¿Qué nos está diciendo? ¿Verdad? Que te llenes del Espíritu Santo. Sí, ese enjuague que te va a dejar ver bien las cosas como yo veo. Porque tú sabes que hay una forma como tú ves las cosas y hay otra forma como Dios ve las cosas. Y lo tremendo es que tú puedes ver las cosas de una cierta manera y Dios las está viendo diferente. Qué peligroso es eso. Eso es grande peligro, porque una cosa es que tú pienses que estás bien y otra cosa es que Dios diga no estás bien. ¿Y cuál opinión? Pues es mi palabra contra la tuya, Señor. Qué absurdo, ¿no? No.
es que lo que dice el Señor es la realidad del asunto. Lo tuyo es otra cosa, es tus propios conceptos. Entonces tenemos que ver las cosas como Dios las ve y tenemos que ungir nuestros ojos con el Espíritu Santo para poder ver las cosas como Él las ve, como Él las entiende. ¿Sí? Porque, mira, el pecado nos distorsiona nuestra vista. Y por eso dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y comprender las cosas como son, la realidad. Cuando lees la palabra, cuando tienes el Espíritu Santo, sí, es cuando tus ojos son ungidos con colirio y puedes ver y entender las cosas de Dios. Puedes estar en la iglesia y estar ciego de ciertas cosas. Puedes estar sentado en tu banca pero ciego, sin entender las verdades de la palabra. Puedes estar sentado y ignorar y sentir que estás bien, aceptando la disfunción como algo normal en tu vida, como algo, ¿verdad? Que pues ya te has adaptado a eso y ya sabes vivir con esa disfunción sin saber que cada día más eres más esclavo de eso y que te está, sí, cegando aún más. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú tienes que ser una persona espiritual para entender lo espiritual y tomarlo y darle la importancia y la seriedad que se necesita, porque si no, el mismo pecado te va a hacer sentir que es normal y estás bien. Ese es el engaño que luchamos. Por eso estar en la palabra nos hace ver las cosas como Dios ve las cosas. Volviendo a nuestro pasaje de Bartimeo, allí en el mismo capítulo 10, versículo 46 al 47. Entonces vinieron a Jericó y a salir de Jericó él y sus discípulos. Dice, pues ahí se encontraron a Bartimeo, el hijo de Timeo. Él dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alzó su voz porque había escuchado que Jesús estaba pasando por ahí. Dice, y oyendo que era Jesús. Entonces, algo interesante, él ya había escuchado de este Jesús. Entonces, ¿por qué alzó la voz? ¿Por qué le gritó a Jesús? Y dice, y comenzó a dar voces a decir, Jesús, en exclamación, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque él sabía si alguien podía hacer la diferencia en su vida, era Jesús. Él había escuchado de otros cómo ellos habían sanado, cómo Dios, cómo el Señor los había tocado. Y pues por eso alzó la voz. ¿Sí? Y pues gloria a Dios por eso, porque si alguno está viviendo en una disfunción o una cierta ceguera espiritual, pues en esta tarde estás escuchando la palabra de Dios y la fe viene por el oír y saber que Jesús está pasando por aquí y tú le puedes clamar a Él acerca de esa disfunción que está quizás en tu carácter o quizás, ¿verdad?, en tu vida personal, jugando con Dalila, qué sé yo. Pero Jesús está pasando. Y Jesús tiene el poder para cambiar las cosas.
Y eso es lo que vemos aquí. Por eso Jesús dijo, y conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Yo vengo a decirte que puedes ser libre de esa disfunción, libre de ese pecado que esclaviza, puedes ser libre de esa ceguera espiritual. Porque Jesús está pasando por aquí. Cuando te pones no lo más decir, pues sabes que voy a orar para que Dios haga todo, ¿sí? No, es también a ponerte de aquí para adelante a leer la palabra, a estudiar y ponerte a orar y comprometerte con el Señor. Y así tus ojos puedan ser ungidos con colirio y puedas ver y entender la importancia y la seriedad de la vida. Uno puede decir, pues pastor, es demasiado serio, ¿no? Mira, las cosas de Dios se tienen que tomar en serio. Pero esta vida es una diversión y una bendición, hermanos. Yo no camino así, lo más, ¿verdad? Decir que pues, no, hermanos, uno, gracias a Dios, uno se puede gozar. Dios nos, pues, la vida sana es lo más divertido. Pero en una forma sana. No necesitas alcohol, no necesitas vicios, no necesitas la mujer extraña, no necesitas malas amistades para gozarte de la vida. En Cristo, hermanos, está la plenitud. Y se puede hacer las cosas sanamente. Y Dios nos bendice porque lo hacemos a su manera. Amén. Bueno, mira. Aquí dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él llegó a un punto que no le importaba lo que pensaban los demás. Ese es el problema, que a veces pensamos, ¿qué va a pensar los demás si yo en verdad busco a Dios, busco al Señor para que me sane? ¿Qué tal si en verdad me comprometo con Dios? Que ya dejo de jugar la iglesia y dejo de jugar el cristianito. Porque a quién engaño, a Dios no engañamos. Y sabe, Bartimeo tuvo el valor de clamarle a Dios. Él tuvo y sabe, podemos ver la respuesta. Podemos ver la respuesta que Jesús lo escuchó. Y vemos ahí en el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar? Dice el versículo 49. Sabemos que lo sanó, pero ya para terminar, versículo 49 y 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar y lo llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense. No, tu fe te ha sanado, aunque sí fue sanado, pero fue salvado porque creyó en Jesús, que era el Hijo de Dios, y enseguida recobró su vista y siguió a Jesús en el camino. Sabes, ya aquí a nuestro texto, regresando a nuestro texto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Notemos aquí la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Se refiere a la verdad del evangelio que brilla en nuestros corazones y nos lleva a creer, ¿sí?, a creer en una salvación que viene a través de Jesús. Gracias a Dios por su palabra que nos ofrece esa esperanza en Cristo Jesús.
Y solamente cuando le clamamos a Él, le recibimos a Él, comenzamos ahora a entender y poder ver las cosas espirituales que solamente se pueden discernir espiritualmente. Por eso cuando tú le hablas a alguien acerca de Dios, acerca de las cosas de Dios y no han recibido a Cristo, ellos no entienden. Ellos no pueden ver lo que nosotros vemos. A ellos no les importa la eternidad. Ellos no van a comenzar a pensar de la muerte hasta que ya es muy tarde o vean a otros morir, pero a ellos no van a pensar que a ti también te puede tocar. Viven en un mundo que no es realidad porque a cualquiera nos puede tocar. Pero no queremos pensar en esa realidad. Y pues el último pensamiento es importante como cristianos, que compartamos esta verdad, el evangelio, a otras personas para que puedan también ellos comprender y entender y les pueda resplandecer la luz del evangelio y puedan ahora entender las cosas de Dios, que puedan entender la vida de Cristo y por qué murió en la cruz, que es la imagen de Dios. Como creyentes debemos que seguir a Cristo y permitir que su vida sea reflejada en nosotros y así otros puedan ver la verdad del evangelio y vivir en la luz.